Bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión en vivo de la Universidad de Costa Rica, un espacio desde la Oficina de Divulgación de la Universidad de Costa Rica para evidenciar, visualizar las soluciones COVID-UCR. La Universidad de Costa Rica ha estado trabajando desde el inicio de la pandemia y la crisis sanitaria, social y económica que ha generado el COVID, la enfermedad del COVID-19, en diferentes iniciativas que tratan de dar a la población costarricense soluciones para enfrentar la pandemia. Una de ellas es la que trabaja el Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, una investigación que es coordinada por el investigador Agustín Gómez Meléndez, a quien tenemos hoy como invitado. Muchísimas gracias, don Agustín, por su participación. Muchísimas gracias, Gabriela, y un saludo a todos y a todas. También nos acompaña el doctor Juan José Romero Zúñiga, quien es director de la maestría de epidemiología de la Universidad Nacional, quien es nuestro invitado hoy y que forma parte, digamos, de los usuarios que usan el servicio que está desarrollando el Observatorio del Desarrollo. También vamos a conversar con él como parte de los testimonios de las soluciones COVID-UCR. Muchísimas gracias, don Juan José Romero, por su participación. Muchísimas gracias, Gabriela. Muchísimo gusto, Agustín, también de compartir con ustedes hoy en esta tarde para conversar un poquito de lo que hemos hecho y estamos haciendo utilizando los servicios que el Observatorio del Desarrollo nos brinda. Se trata de esfuerzos que no solo el Observatorio del Desarrollo está desarrollando, sino que cada miércoles, vía estas transmisiones, estamos tratando de mostrarle a la comunidad universitaria y a nacional los procesos que desarrolla la Universidad de Costa Rica para dar soluciones a la crisis económica, la crisis social, la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Este es uno de esos esfuerzos de una lista que va creciendo, que nació como un primer listado de iniciativas y que en el mes de abril tuvimos la oportunidad de mostrar al presidente de la República en una visita que hizo a la Universidad de Costa Rica, junto con los ejecutivos, los jerarcas de la Caja Costarricense del Seguro Social. Cerca de 44 iniciativas se mostraron en ese momento y me gustaría recordar ese aporte evidente de la Universidad de Costa Rica a través del siguiente video. Actualmente tenemos más de 44 iniciativas de investigación y acción social y de otras naturaleza, donde hay más de 100 investigadores liderando estas iniciativas. También algo muy importante resaltar es la participación de actores externos, tanto nacionales como internacionales, más de 49 empresas, emprendedores, entidades de gobierno y universidades. Aquí hay una clave del desarrollo de Costa Rica. Si nosotros logramos desarrollar esto que hemos denominado nuestro centro de ciencias de la vida y de dispositivos médicos con conocimiento nacional, generaremos no solo bienestar y salud para nuestra población, sino empleos y crecimiento económico. Este es un país que se basa en educación y el éxito de Costa Rica es su base educativa y su salud. Son los dos pilares. No hay una receta nueva, esta es la receta histórica de Costa Rica. El hecho de tener al señor presidente de la República, a la señora ministra y al señor presidente ejecutivo de la Caja hace que podamos interactuar y podamos rápidamente dar solución a temas que son sencillos pero que son extremadamente relevantes de cara a llevar a la práctica y sobre todo poner a disposición de la ciudadanía costarricense los diferentes proyectos que estamos desarrollando desde la Universidad de Costa Rica. Esa fue parte de la experiencia que vivió la Universidad de Costa Rica en este momento. Como les comentaba, este número viene creciendo, cada vez se suman más unidades, más investigadores, más funcionarios y funcionarias de la Universidad de Costa Rica a aportar a estas cerca ya de 45 propuestas que van en la línea de enfrentar la pandemia. Esa es la respuesta de la universidad pública a la crisis sanitaria que vive el país. Agustín, ¿en qué está trabajando el Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica?
Sí, muchísimas gracias, Gabriela. Nosotros desde el inicio de la pandemia empezamos a desarrollar una plataforma de gestión de información del COVID, en donde empezamos a sistematizar los datos que día a día emitía el Ministerio de Salud en las conferencias de prensa, para poner a disposición del público en general una herramienta interactiva que pudiera modelar de una forma más sencilla y simple los datos que reportaba el Ministerio. Conforme la pandemia fue incrementando y conforme los días fueron pasando, fuimos uniendo esfuerzos de diferentes investigadores, tanto de la Universidad de Costa Rica como de la Universidad Nacional y Universidad Estatal a distancia, a este proyecto para poder tratar de brindar la mayor cantidad de información posible de una manera que fuese accesible para todas y todos. Entonces desarrollamos una plataforma de gestión de datos de COVID que está disponible en la página del Observatorio del Desarrollo. Cuando ustedes ingresan es www.odd.ucr.ac.cr. Hay una pestaña que dice COVID-19. Ustedes acceden a esa plataforma y desde ahí se pueden interactuar con gráficos de tendencia, con cuadros, con tablas, con mapas, con cálculos de variables epidemiológicas como es la tasa de reproducibilidad. Tenemos módulos de escenarios, opciones, y todo este esfuerzo lo hemos estado articulando con una serie de instancias al interno de la universidad, en las cuales nos hemos ido sumando de camino, lo cual es un reto importante de manejar cuando ya hay equipos inter y multidisciplinarios que están trabajando en esta, por lo menos en lo que es el modelado y la visualización de datos. Entonces ese fue como uno de los motivos por los cuales el Observatorio del Desarrollo empezó a gestionar información, pasar de los reportes en imágenes que tenía el Ministerio en una primera etapa a tener ya un sistema consolidado de reporte y de seguimiento al COVID. Don Juan, usted es usuario de la plataforma y me gustaría darle la palabra un poco para evidenciar que es importante que las universidades públicas trabajen en propuestas como esta, en propuestas de seguimiento de datos, en propuestas de visualización de datos, de sistematización de datos. ¿Para qué le sirve al ciudadano conocer y aprovechar esta herramienta? Bueno, yo tengo que decir que como universitario me siento sumamente identificado con con las iniciativas que se han desarrollado en todas las universidades públicas. No hay una que no haya hecho ninguna iniciativa y, pues, por supuesto, es bastante remarcable las 45 iniciativas que ha desarrollado la Universidad de Costa Rica en conjunto también con otras universidades. En el caso específico del Observatorio del Desarrollo, creo que lo más fundamental es que se trabajó o se está trabajando todavía en la sistematización de datos que se le presentan al usuario de una manera ágil, de una manera, digamos, yo podría decir que fácil de interpretar, aunque esto es un poquillo complicado porque en realidad tenemos que entender que son estadísticas, que son presentaciones gráficas que requieren de cierto conocimiento de base para poder hacer una interpretación, digamos, más cercana a lo que los estadísticos pretenden a la hora de generar este tipo de modelos. Ahora, para quienes estamos en el área de la investigación, para quienes estamos en el ámbito de la epidemiología y le damos el seguimiento a los eventos, la forma en la que se están presentando los datos nos permiten conocer cómo ha venido, cuáles han sido las tendencias, nos permite hacer proyecciones, pero aparte de eso, y en el caso específico del Observatorio del Desarrollo, podemos observar, por ejemplo, las proyecciones que se están actualizando cada cierto tiempo. Yo creo que en las conversaciones que hemos tenido ahí, Agustín y su equipo, al principio se hacían unas proyecciones siguiendo una distribución de probabilidades. Resulta que nos dimos cuenta que no iba por ese lado, teníamos que cambiar hacia otra, teníamos un sindicato. En realidad, digamos que ellos como expertos se dieron cuenta de que había que cambiar hacia otro modelo
que se ajustara mejor a lo que venía ocurriendo para tratar de proyectar a lo que venía en adelante. Y entonces eso nos permite a nosotros como usuarios de la información para, digamos, para dar soporte o inclusive para la enseñanza, ver cómo es que un evento como una epidemia en el país se puede ir comportando. Y también muy importante es que si nosotros tomamos, y creo que fue el último, digamos, el último trabajo que hizo Agustín y su equipo, que si nosotros tomamos las intervenciones que se ha hecho desde el gobierno central y las ponemos con el desarrollo del evento, podemos ver los efectos o no efectos que han podido ocurrir de manera diferida, entendiendo de que hay un retraso entre la intervención y los efectos. Digamos que nosotros teníamos que hacerlo a mano alzada, ¿verdad? Entonces, claro, teníamos que tomar el dato y hacer una línea y decir, ok, aquí se hizo tal cosa y el efecto se vio después. Bueno, ya vamos a hablar. Inclusive hasta eso tenemos. Ya vamos a hablar en detalle de lo que los datos están mostrando, ¿verdad? Incluso, bueno, ahora el último artículo publicado por Agustín sobre el uso de la mascarilla, el efecto del uso de las mascarillas. Pero antes de eso me gustaría identificar también lo que mencionaba ahora don Juan, que se trata de un trabajo vivo, ¿verdad? Que va cambiando con con los hechos, con los mismos hechos. Es una investigación que es una investigación aplicada, pero que está cambiando y que se tiene que tomar decisiones día a día para el trabajo de los datos. Y junto con eso también están trabajando, porque es no solo la universidad dando esta información, sino la universidad en interrelación con los otros de la sociedad. Sí, muchísimas gracias por la pregunta, Gabriela. Yo creo que aquí es importante, y en otros espacios lo hemos comentado, el estar trabajando con datos diarios, que es el proceso que tiene el ministerio para poder brindar la información, presenta un reto que no solo lo estamos afrontando nosotros dentro del observatorio, sino todas aquellas personas que de una u otra forma usan los datos que nosotros generamos ya a nivel de usuarios, de que es un entorno cambiante. Los modelos de estimación y los modelos de proyección o los escenarios que nosotros planteamos desde el observatorio se ajustan todos los días. Todos los días hay un proceso y un procedimiento para poder transformar los datos, depurarlos, revisarlos y ponerlos a disposición del público, en donde se hace un análisis riguroso de si el método estadístico todavía se ajusta a la tendencia o a las líneas. De hecho, ahorita nosotros estamos en un proceso de análisis con el doctor Warner Rojas, que también forma parte de este equipo de investigación, para ajustar un nuevo modelo al comportamiento que estamos teniendo ahorita. Porque los entornos con cada conferencia de prensa vamos entendiendo un poco más el manejo de la información y hay ciertos cambios que te impactan en la forma de cómo se vienen analizando los datos. Entonces, esos impactos o esos cambios también hay que saber transmitirlos a la población en general y saber comunicarlos para que todas las personas puedan entender realmente qué significa, por ejemplo, 1.901 casos recuperados en un solo día, ¿verdad? De personas recuperadas, que fue un evento que pasó hace unas semanas. O qué significa que ahora estamos teniendo personas contagiadas por pruebas y personas que se contagian por nexos. Y esto cómo afecta, digamos, el comportamiento de los datos. Entonces, todos los días nosotros sí hacemos un proceso de recálculo de toda la información para tratar de ajustar el modelo e indicar que son escenarios posibles para hacer este análisis. En algunos momentos hemos lastimosamente acertado, digamos, en la cantidad de casos que se podrían, y digo lastimosamente porque uno en estos modelos y en temas de pandemia esperaría no pegarla, ¿verdad? Y que el dato fuese mucho menor o que la tendencia fuera otra, pero el comportamiento de la pandemia nos ha hecho reflexionar que sí, realmente los modelos que se han ajustado y con los cambios que se han hecho, vamos pegando, la verdad, y vamos ajustándonos en esa curva hacia un escenario que no es el más negativo, pero un escenario intermedio de casos acumulados. Ahora, es importante tomar en consideración que dentro del equipo con el cual estamos participando,
está también involucrado o hemos logrado articular gracias a un colega, a don Rodolfo Romero, también de la Escuela de Ingeniería Industrial y Administración Pública, a un equipo un poco más grande y más interdisciplinario, en donde hemos logrado articularnos de una manera estratégica con el Ministerio de Salud, con la Caja Costarricense de Seguro Social. Inclusive le hemos presentado estos resultados a la sala de situación del COVID, que está en el Estadio Nacional, como aportes y, digamos, posibilidades de visualización de los datos que ellos están teniendo, a tal punto de que hoy en la mañana inclusive teníamos una reunión con los colegas de Proinnova para poder formalizar ya un proyecto de una envergadura un poco más grande en el tema de COVID a nivel ya institucional y poder, digamos, trabajar de una forma más articulada. ¿Por qué es importante mencionar, digamos, esta articulación? Porque son procesos en los cuales, si en condiciones normales cuesta articularse con instituciones públicas, con ministerios o demás, la pandemia nos ha enseñado que podemos generar estas sinergias con alta calidad técnica en muy corto tiempo. O sea, realmente las trabas se han ido soltando y hemos podido tener acceso a información, digamos, de una manera más pronta y oportuna para poder modelar los datos. Siempre hay opciones de mejora en todos estos procesos y en todos los equipos, pero lo que sí hemos logrado es generar una maquinita, un reloj que va caminando, que se tiene que ajustar, que hay que darle cuerda de vez en cuando al reloj para poder generar ese efecto multiplicador en lo que es la gestión de información. Y más que todo en el poder volvernos un referente en el tema de gestión de datos a nivel institucional, digo, de la Universidad de Costa Rica, y en el tema de la visualización de la información. Sin duda, todos los ejercicios y todas las iniciativas que desde las universidades públicas se están gestionando ayudan y tienen que ser complementadas. Digamos, aquí la iniciativa es obviamente sumar esfuerzos y aportar todos desde nuestros ámbitos a un gran canasto, que es el tema de cómo realmente apoyar desde los procesos de investigación de la universidad a los tomadores de decisiones y brindarles información pronta y oportuna. Creo que ese es uno de las máximas que este equipo de trabajo ha tratado de desarrollar y que estamos conscientes de que estamos apenas empezando en este tema. A pesar de que ya llevamos 160 días de pandemia, siempre aprendemos cosas nuevas todos los días, siempre tratamos con información nueva todos los días, siempre estamos tratando de ajustar y generar nuevas formas de visualización para tratar de comunicarle a las personas de una forma pronta y oportuna y tratar de explicar conceptos que a veces son complejos de una manera muy sencilla. Espero que lo hayamos logrado en la mayoría de las ocasiones, pero aún así siempre hay que tener en cuenta que no todo mundo puede interpretar de la misma forma una gráfica o un cuadro, un análisis que está, digamos, en una página web, sino que hay que acompañarlo de algún tipo de análisis corto, pero sustantivo. Entonces, eso es un poco lo que nos hemos tratado de enfocar. Lo que los ha diferenciado. Entremos a la parte de los usos y las noticias que nos ha permitido conocer la herramienta a lo largo de estos 60 días de pandemia. Doctor don Juan José Romero Zúñiga, quien es director de la Maestría de Epidemiología de la Universidad Nacional, es invitado hoy en las redes sociales de la Universidad de Costa Rica para contarnos qué es lo que ha llamado la atención de los datos que usted utiliza. Bueno, tengo que decir que por alguna razón, desde la prensa a uno como experto se le consulta mucho sobre las tendencias, sobre el desarrollo, sobre algunas interpretaciones de datos y pues vamos a ver, yo al principio, y de hecho todavía mantengo mi tablita de Excel que alimento todos los días y hago mis propios gráficos, pero eso es más como un deporte mío como analizador de datos, de una manera bastante arcaica, tengo yo que decir. Pero en realidad cuando yo quiero irme a ver datos un poquito, digamos que mejor presentados y mejor tratados estadísticamente, me voy a los datos del Observatorio del Desarrollo. Creo que, vamos a ver, por varias razones. En primer lugar, porque son muy confiables y cuando estamos hablando de datos, la confianza en el uso de los datos desde los analistas
es fundamental para uno. Entonces, cuando tenemos un equipo de expertos que son los que no están capturando los datos, sino que están tomando los datos, los están procesando y los están presentando, uno como usuario se siente más tranquilo. Probablemente, y esta es una cosa en la que yo creo que Agustín y todo el equipo y yo hemos estado de acuerdo, es que como siempre suele suceder, cuando uno no es el que captura los datos, puede haber defectos de captura, ¿verdad? Y probablemente eso era lo que estaba mencionando hace un rato Agustín, ¿verdad? De los cambios que han ocurrido en el tiempo en la forma de la captura y la presentación de los datos. Inclusive Agustín al principio tenía que esperar la conferencia de prensa para ver qué era lo que decía el doctor Salas, mientras que ahora tampoco es la gran cosa, ¿verdad? Pero tiene que esperar a las 7 de la noche a que esté descargado un archivo de Excel para poder bajarlo y poder meterlo en su programa de informática para poder sacar los análisis. Y entonces, inclusive hasta implica un cambio en el horario, ¿verdad? Porque a veces inclusive estamos conversando a las 9 de la noche de lo que los modelos dicen. Entonces, es muy importante, digamos, para uno como usuario analista de los datos, para uno como usuario epidemiólogo que intenta entender el evento para poderlo explicar a la gente, porque como decía Agustín, por ejemplo, uno habla de la RT, ¿verdad? De la tasa de reproducibilidad. Y entonces, claro, matemáticamente para un estadístico es muy fácil calcularlo, pero explicárselo a la gente en sentido práctico es un poquito complicado. Y todavía es más complicado explicarle a la gente por qué baja cuando la cantidad de casos sube, ¿verdad? que eso es una cosa un poquillo complicada, porque dicen, pero es que más bien están subiendo los casos y están muy altos, pero resulta que eso bajó. Y entonces, ¿por qué? Bueno, entonces hay que hacer todo un proceso de explicación, y ahí es donde cuando uno entra, digamos, a este dashboard que tiene la página, el sitio del Observatorio del Desarrollo, y tiene uno el chance de observar distintas partes de la historia representadas de manera gráfica, y entonces uno pone una a la par de la otra o una encima de la otra de manera un poco imaginativa, es más fácil comprender los datos y es más fácil presentarlos a la gente que necesita, que lo toma uno, diría yo, que uno es un intermediario entre el dato que se captura por los sistemas de inteligencia epidemiológica, que son procesados por expertos en estadística y que lo tienen a uno como un interpretador de los datos. Entonces yo creo que esa es en parte, digamos, como que ha sido en parte la función, porque yo no soy tomador de decisiones, pero por otro lado están los tomadores de decisiones, y los tomadores de decisiones probablemente se estén alimentando de este tipo de insumos para, digamos, para reforzar. Por ejemplo, si decimos que un cierre de 15 días tuvo cierto efecto, mientras que uno de 7 días tuvo solo otro efecto, pero resulta que esa forma del efecto está estadísticamente bien procesada por los datos de un equipo de estadísticos de alta calidad, entonces yo digo, ok, la próxima vez no necesito hacer un cierre de 15 días porque con uno de 7 me alcanza, o todo lo contrario, hacer un cierre de 7 días no sirve para nada, tiene que ser de 15, aunque nos duela, pero los datos nos dicen que tiene que ser de 15 y el efecto lo vemos proyectado a 22 días, a un mes, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que Don Juan acaba de dar un dato que es importante destacar en este esfuerzo del Observatorio del Desarrollo y la plataforma de datos COVID-UCR que ha desarrollado en estos meses de pandemia, y es la comunicación. Yo hago de una vez la invitación a seguir a la página de Facebook del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, porque esos son los mensajes, digamos, que se hace un esfuerzo diario no solo por hacer el dato, sino además por comunicarlo, y comunicarlo de forma
forma entendible para que pueda ser usado por usuarios como don Juan Romero, y por quienes escuchan las opiniones de don Juan Romero y después toman decisiones sobre esos datos. Entonces, la invitación queda hecha para que los usuarios de las redes también sigan al Observatorio del Desarrollo y los datos que ahí se ponen diariamente cerca de las 7 de la noche, don Agustín. Hablemos ahora de lo que ofrece el sitio, los nuevos datos que se están sumando de la RT y de la RO. Agustín, ¿cuáles son los últimos datos? Y hablemos ya de perspectiva, ¿qué nos espera según los datos que ofrece el Observatorio del Desarrollo para 1 o 2 meses más? Sí, digamos, aquí es importante y de una vez aprovechamos también para hacer la aclaración de que la tasa de reproducibilidad es una estadística que nos ayuda a poder identificar en términos simples si la pandemia está en un nivel de control o está en un crecimiento, digamos, acelerado o en un estadio en donde se puede salir de control más de lo que eventualmente podríamos estar viendo el día de hoy, o si más bien se encuentra en etapas que podrían decir que uno podría prever que va a llegar a un punto donde ya no van a haber más contagios. Obviamente ese escenario de más contagios creo que estamos lejos de llegar, a menos de que efectivamente exista algún tipo de tratamiento o vacuna que nos pueda inmunizar a todos y a todas, pero lo que hemos estado analizando en el observatorio es un comportamiento oscilante de la RT o de la tasa de reproducibilidad en el orden del 1, digamos, generalmente oscila en el ciclo del 0,4 y nos ha llegado al 1,94. Tenemos de referencia el valor de 1, que el valor de 1 lo que nos indica es que una persona en promedio puede contagiar a otra persona en una cantidad de tiempo específica. Entonces, ese es el concepto, digamos, de matemático que está detrás de esta tasa. ¿Qué es lo que hemos estado aprendiendo en este comportamiento? Desde el inicio de la pandemia, claramente, por el método de cálculo que tiene esta tasa, tenía muchos picos o era muy brincona. Digamos, estábamos con valores de 4 o con valores de 3,5 en la tasa. Y llegó un momento en que estabilizó por ahí el día, digamos, un mes después, empezando abril, en donde la variable llegó a bajar, digamos, a niveles significativamente bajos. Cuando le digo eso, es el valor más bajito que hemos tenido de 0,37, que fue por ahí de cerca de 46 días después de iniciado la pandemia el 6 de marzo. Y de ahí ha empezado a oscilar y nunca hemos llegado a sobrepasar el valor de 2, que eso significa que una persona estaría contagiando 2 y a su vez esas 2 a otras 2 y ahí se van multiplicando. Eso no implica que a niveles de cambios en decimales haya una mayor grado de propagación de la enfermedad. ¿Eso qué quiere decir? Hemos tenido valores de 1,94 asociados al RT y también hemos tenido valores de casos diarios o reportes diarios de casi 931 o inclusive uno que impactó mucho hace un par de días, que ya después se ajustó y se cambió, de los 1031 casos. ¿Verdad? Que realmente, digamos, presentaba un acumulado de los nexos que estaban incluidos dentro de ese cálculo. ¿Qué sí hemos aprendido? Que el valor oscila cada mes y medio, 2 meses. ¿Eso qué quiere decir? Empieza un descenso y vuelve a subir, se queda estable y vuelve a bajar. Nosotros empezamos un decrecimiento por ahí del día epidemiológico 120 y con Juan José siempre hemos tenido la discusión de por qué hablar en días y no en fechas, ¿verdad? Que es todo un tema, ¿verdad? Pero ese decrecimiento está asociado mucho al inicio de una semana en donde se ablandaron medidas, en donde teníamos las ciertas declaratorias de transmisibilidad comunitaria en el país, y en donde, como decía Juan José, empezaban a reportarse casos en el orden de los 800, de los 700, de los 1000, ¿verdad? Entonces, el explicar por qué más bien en ese momento de cálculo del RT estábamos con valores relativamente bajos y después cuando empezó a bajar la tasa se empezaron a proyectar un montón de casos. Pero ahorita lo que puedo decir es que la tasa estuvo cerca de 4 días con valores debajo de la unidad de 1. Se mantuvo constante en valores de 0,70, 0,75
y hace aproximadamente una semana volvió a crecer y se ha mantenido los últimos 3 días alrededor de valores de 1.15, 1.24. Por ahí es donde anda oscilando. ¿Qué esperaría? Que realmente esa tasa se quede por ahí, digamos, se quede cerquita de 1 y en algún momento ojalá debajo de 1, pero de manera constante, que no esté, digamos, en esta fluctuación. Ahora, las fluctuaciones tienen varias hipótesis de por qué se están dando y una tiene que ver eventualmente con el rezago que el mismo Ministerio de Salud lo ha comunicado en múltiples ocasiones sobre la cantidad de casos diarios que se están reportando. De hecho, en algún momento, dentro de las discusiones que nosotros teníamos, pues, digamos, poníamos en discusión si realmente lo que se estaban presentando eran los casos diarios del día o los casos que venían con un cierto rezago, ¿verdad? Que son casos que estamos arrastrando de 2-3 días y que se están presentando hoy por el análisis y así vamos, ¿verdad? Entonces, el por qué es importante no solo tomar en consideración esta tasa, sino contextualizarla con otra información para generar un panorama completo es importante. En la más reciente publicación que hicimos del observatorio, analizamos no solo esta tasa, la RT, sino también la contrastamos con el crecimiento en los casos diarios y con la tasa de letalidad. O sea, realmente cuántos pacientes fallecen en función de los que están contagiados, para que la gente también tenga un balance de cómo se está comportando todo el fenómeno. La tasa reproducirá una historia ya pasada, digamos, nos dice, como mencionaba Juan José, que también fuimos en ciertas medidas que se tomaron en cierto tiempo y si de alguna u otra manera se movió la aguja. Claramente hay evidencia en donde se indica que hay decisiones en las cuales sí se movió la aguja, hay decisiones en las que tal vez la aguja no se movió como se quería, y eso nos lleva a reflexionar de manera propositiva qué acciones se debieron haber hecho. Por ejemplo, un dato que todavía no hemos visto necesariamente reflejado es el tema de la apertura de toda la semana anterior en cuanto a la evolución de los posibles casos contagiados. Eso hasta ahorita lo vamos a estar empezando a analizar. Ahí me gustaría, y por supuesto el impacto que vamos a tener con estos cierres, ¿verdad? Ahí me gustaría agregar una consulta para los dos, ¿verdad? ¿Qué hemos aprendido del manejo de la pandemia? ¿Qué nos pueden enseñar los datos sobre el manejo de la pandemia? ¿Cuáles son las acciones que sí dan resultado para poder bajar esa tasa o cuáles son las que más bien nos han potenciado? Bueno, yo tendría que decir que en buena parte hemos andado, si se me permite la frase, en tanteo y error. Ahora, es un tanteo de manera a veces un poco reactiva, especialmente al principio de la pandemia, ya después un poco más proactiva, basada en la experiencia que se ha tenido en otras latitudes. Hay que recordar que nuestro momento epidemiológico comenzó el 6 de marzo, cuando es un evento que viene desde sus inicios, específicamente desde diciembre del año 2019, pero ya epidemiológicamente desde enero en China. Entonces, nosotros digamos que llegamos casi 2 meses y medio, a nosotros nos llegó casi 2 meses y medio el inicio de la pandemia. Entonces, hay una serie de aprendizajes tomados y que se han venido a implementar acá. Algunos con mayor éxito y algunos con menor éxito, ¿verdad? Ahora, uno le pregunta, ¿y uno cómo puede saber cuál medida tuvo más efecto que la otra? Bueno, uno tendría que calcular un indicador epidemiológico que es la fracción atribuible a una medida, ¿verdad? Y entonces uno dice, del 100% del efecto, ¿cuánto específicamente se debió a una medida en particular? Bueno, es muy difícil establecer eso porque tendríamos que tener una población de referencia en la cual esa medida se implementó o se dejó de implementar. Entonces, cuesta mucho. Yo creo que, vamos a ver, aquí hay aprendizajes tal vez un poco duros, y duros me refiero yo a que son dolorosos. Por ejemplo, no tener un sistema de información automatizado, en realidad automatizado, para el registro de los casos, de manera que a como vayan ocurriendo, las fichas de investigación se vayan vaciando en ese sistema de información, de manera que nosotros tengamos la posibilidad de irle siguiendo el rastro prácticamente de manera
en tiempo real, ¿verdad? Irle tomando la foto al evento en tiempo real, en realidad yo creo que, digamos, ha sido una necesidad manifiesta que desafortunadamente no se ha podido, digamos, no se ha podido subsanar. Por supuesto, hay esfuerzos como por ejemplo es el EDUS por un lado, pero por otro lado entendemos que no está toda esa información ahí, y esto, perdón, se ha visto también reflejado en el dato que en algún momento nos dio el señor ministro y que se sigue arrastrando, que es la pérdida del rastro epidemiológico, lo que se llama la trazabilidad o la rastreabilidad de los casos por contacto. ¿Por qué? Porque como prácticamente estamos llevando los datos a mano, ¿verdad? Entonces, si Gabriela infectó a Juan José, no lo sabemos porque resulta que cuesta un mundo asociar a Gabriela con Juan José, ¿verdad? Entonces, ese tipo de información, desafortunadamente, no la hemos tenido porque no estábamos preparados para esto. Y no me quiero consolar diciendo que esto nos tomó a todo el mundo, literalmente a todo el mundo, ahora sí aplica lo de todo el mundo, nos tomó desprevenidos. Ahora, eso es un aprendizaje. ¿Por qué? Porque ha significado, es un aprendizaje muy duro porque ha significado que hay que hacer grandes esfuerzos para poder tomar decisiones. Que nos ha faltado información para tomar otro tipo de decisiones también. Eso es un aprendizaje. Yo lo veo desde la inteligencia epidemiológica, yo lo veo desde el soporte de los datos a la toma de las decisiones. Entonces, esfuerzos como los que se hacen desde el Observatorio del Desarrollo o desde el que hace, por ejemplo, los colegas del CIMPA, en aporte, en soporte al Ministerio de Salud, son fundamentales para la toma de decisiones. Sin embargo, entendemos que hay algunos claroscuros en todo este proceso, ¿verdad? Que nos dicen, bueno, pareciera que quedaron estos vacíos, por aquí quedaron estas luces, por aquí es por donde podemos ir. El aprendizaje de la pandemia es que, vamos a ver, con solo buenas intenciones no funciona el mundo, que las decisiones que se están tomando desde el Ejecutivo, si no son acompañadas por el pueblo, por más que haya una buena intención y por más que podamos tener buenas proyecciones del efecto, si no se acompañan, no pueden ocurrir. Otras lecciones que nos pueden quedar es que, y esto yo lo digo como epidemiólogo, la COVID vino a levantar la alfombra para ver el polvo que teníamos ahí debajo. Y entonces vino a identificar las cuarterías, vino a identificar y a poner en manifiesto las condiciones de trabajo casi esclavo en algunas empresas en Costa Rica. Vino a poner de manifiesto que no tenemos toda la infraestructura tecnológica que nosotros pensábamos para hacer educación virtual. Vino a enseñarnos un montón de cosas que tal vez las teníamos por ahí y que tuvo que venir una epidemia a mostrarnos todas esas cosas que creíamos que existían, que sabíamos que existían, pero que tengo que decirlo así, muy probablemente desde el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, desde la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional, etcétera, etcétera, había estudios que evidenciaban eso. Lo que pasa es que aquí tengo que hacerle una crítica a nosotros como universidad, y es que nos gusta mucho investigar, pero somos pésimos difundiendo. Y lo peor de todo es que, y yo tal vez estoy siendo muy duro, no tenemos impacto sobre la política pública. Ahora, voy a tomarlo por el otro lado, por el lado positivo. Ahora sí nos están volviendo a ver los entes de gobierno, a las universidades, como una fuente de información de alta calidad, con altas capacidades para poder impactar en política pública.
¿verdad? Entonces, esa es una de las enseñanzas, creo yo, que está quedando de la pandemia. Volver a ver a las universidades como fuente de información, como fuente de conocimiento de impacto en política pública. Justo lo que está haciendo el Observatorio del Desarrollo, doctor Juan José, ofreciendo una plataforma de datos abierto para una lectura concienzuda, una lectura científica de los datos que nos está dando la pandemia. Y la cobertura no solo a nivel de tasa de productividad, como ya lo hablamos, sino también de casos por género, por edad, por cantón, que es uno de los valores agregados que tiene la plataforma que desarrolla el Observatorio del Desarrollo. Vamos a ir cerrando esta conversación. A ambos, muchísimas gracias por la participación. Agustín, una última consulta sobre los escenarios. Ya hablábamos un poco de cómo se va a comportar la tasa R, la tasa de reproductibilidad durante estos meses. Usted calcula que se va a mantener más o menos similar en el número que se encuentra ahora, pero ¿cuál es el escenario optimista y cuál es el pesimista? ¿Y qué nos dicen los datos sobre de qué depende? Sí, aquí hay varias opciones, digamos, dentro del abanico de escenarios o de posibilidades. El escenario pesimista, nosotros siempre lo hemos mantenido como la inacción en muchas de las acciones o el total descontrol, pongámoslo así, de la pandemia. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos en un escenario en donde el crecimiento es meramente exponencial, en donde los casos se multiplican o cuadruplican o quintuplican, como quieren decirlo, en un periodo muy corto. Ya hemos pasado por ese escenario, digamos, ya hemos tenido un crecimiento en solo un mes de casi 20,000 casos, digamos, registrados. Julio nos dejó eso, digamos, de aprendizaje, de pasar de 3,000 casos acumulados a 25,000 al día de hoy. ¿Qué se espera? Eventualmente, en toda proyección o en todo escenario que nosotros tratamos de desarrollar, llega un momento de estabilización. Ese momento de estabilización, la enseñanza de los datos nos ha dicho que se ha estado moviendo. En algún momento indicamos que en esta semana podíamos estar, digamos, esta semana, agosto, septiembre, podíamos estar llegando a un escenario interesante en donde se podría estar no aplanando la curva, pero por lo menos sosteniendo en el tiempo. Ese escenario ahorita está más hacia finales de septiembre, octubre, en donde el escenario proyecta para esa fecha estar cerca de los 30,000 casos, lo cual ahorita no es nada lejano. E inclusive uno de los modelos que nosotros corrimos hace ya varios meses nos daba ese escenario, digamos, nos daba escenarios de 30,000, 40,000 casos para estas fechas. Entonces, el tema con esto es que todos los modelos dinámicos siempre nos van a estar ajustando un escenario optimista, que es el cual queremos estar por debajo de ese escenario. Digamos, no queremos llegar tal vez a los 30,000, 40,000 casos que está proyectando el modelo para finales de diciembre, por ejemplo, sino que queremos tal vez llegar a una cantidad podemos llegar a esa misma cantidad, pero tal vez en abril del otro año, digamos, una cosa así, que es muy diferente el de estar llegando a esa cantidad ahorita en septiembre o en diciembre, porque eso también da un respiro al sistema de salud, que es otra de las instancias que se ha estado viendo, digamos, afectada en cuanto al tema de hospitalización, el tema de UCI, inclusive los fallecimientos que han habido por el tema del COVID. Sin duda no son escenarios, digamos, alentadores. No quisiéramos decir que en algún momento que esto va a empezar a decrecer y ese momento es próximo. Ahorita eso no se ve en el panorama. El panorama es un crecimiento constante a partir del reporte de los casos diarios y el rezago que existe en la publicación de los mismos. Pero el modelo se está proyectando para inicios de septiembre estar llegando a una posible estabilización de casos por el orden de los 28,000, 29,000 casos. ¿Eso qué quiere decir? Cuando lleguemos a ese número, es muy probable que la cantidad de casos nuevos sean muy poquitos, pero eso no quiere decir que no existan, ¿verdad? Podemos estar volviendo tal vez al orden de los 100, de los 200 casos, ojalá menos, pero el modelo pues está, digamos, estabilizando en el tiempo. Ahora, ¿qué puede pasar? Obviamente, si existen rebrotes o si existe el tema de que unilateralmente como ciudadanos no seguir las indicaciones y empezar a volver a nuestra normalidad, obviamente esto se puede disparar. El tema de la transmisión comunitaria tiene esa gran desventaja, y el perder el nexo de si realmente yo me enfermé por ir al supermercado, por ir al mercado, por ir a la pulpería, por hablar con el vecino que pasó, ¿verdad? Es algo latente y es algo que es real.
Creo que una de las enseñanzas, también aportando un poco a lo que mencionaba Juan José, es que no todos somos igualiticos, ¿verdad? No todos los cantones, no todos los distritos, no todas las regiones tenemos la misma probabilidad de contagiarnos. Vean el caso de Dota. Dota hoy llegó el primer caso después de 160 días, lo cual es interesante analizar como valor extremo de cómo llegó, ¿verdad? De cómo fue, de cuál fue la razón que está detrás de eso, ¿verdad? Para poder entender un poco las dinámicas en las cuales los costarricenses nos movemos y entender eso. Pero sin duda nos quedan momentos difíciles, momentos en los que la tendencia es tratar de aplanar esa curva. Yo creo que ahorita la tendencia es frenar la cantidad de casos que se están reportando por día o que se están transmitiendo, no tanto en aplanarla. Creo que ya superamos esa etapa. Estamos en una etapa más bien en donde lo que hay es que desacelerar el ritmo que llevamos. Y esa desaceleración la podemos tratar de interpretar a partir de la tasa de reproducibilidad, digamos, es una vía, pero también a partir de del comportamiento de los otros indicadores que están disponibles dentro de nuestra página, ¿verdad? Muchísimas gracias. Agustín Gómez, quien es coordinador del proyecto de la ELAP, la plataforma de datos de producción de COVID en Costa Rica, desde el sitio web del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. También agradezco muchísimo la participación del doctor Juan José Romero, quien nos acompaña desde la dirección de la Maestría de Epidemiología de la Universidad Nacional y quien es usuario de los datos que ofrece y que está desarrollando el Observatorio del Desarrollo. A los dos, muchísimas gracias por su participación en este espacio. Vamos a seguir conversando sobre las soluciones COVID que nacen desde las universidades públicas para ofrecer al país como valor público, como soluciones para poder enfrentar y salir de esta, aunque sea no aplanando la curva, pero sí por lo menos desacelerando. Muchísimas gracias, Agustín. Invitados todos a seguir los datos del Observatorio del Desarrollo a través del Facebook del Observatorio del Desarrollo y del sitio web del Observatorio del Desarrollo. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Muchísimas gracias, Gabriela. Muchísimas gracias, Juan. Nos estamos hablando. Muy buenas tardes. Hasta pronto. No quisiera dejar la oportunidad y aprovechar este espacio para resaltar el trabajo colaborativo, lo importante de trabajar entre instituciones públicas, entre organizaciones sociales, con la empresa privada, como un factor de éxito, indudablemente, para seguir saliendo adelante. En el ámbito de esta declaratoria de emergencia, quiero resaltar el trabajo y la articulación que desde CONARE se ha hecho con todas las universidades públicas en el marco de la Mesa de Educación con todo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, como una instancia de articulación en una declaratoria como estas, y por supuesto las iniciativas que todas y cada una de las universidades públicas de nuestro país se han puesto la camiseta para apoyar al país en este momento. Evidencia de eso, ustedes lo han visto en los medios de comunicación, todo el trabajo que hace el Instituto Clodomiro Picado en todo este suero convaleciente, el apoyo que hace también el Laboratorio Clínico de la Universidad de Costa Rica en recibir y en hacer un procesamiento de todo este tema de la sangre. Todo el apoyo que le ha venido dando desde la sede occidente, el recinto de Tacares, de la Universidad de Costa Rica, al proceso de producción de alcohol para desinfección a la FANAL específicamente. Todo el trabajo que han hecho todas las universidades públicas en el diseño y en la producción de equipos de protección para la Cruz Roja, para la Caja Costarricense del Seguro Social, para el Instituto, para el INS. El trabajo que han venido desarrollando ingenieros, desarrolladores, matemáticos de la UCR, del tecnológico, en el tema de los respiradores, como una opción alternativa, siendo un recurso indudablemente crítico, y todo el trabajo que desde la Universidad Nacional también se ha venido desarrollando y trabajando en las comunidades
con la entrega de medicinas puerta a puerta, con todos los recursos donde personal administrativo, personal académico de esa institución pues ha apoyado al igual que las otras universidades. Como Universidad de Costa Rica, nuestro compromiso es seguir apoyando al país con lo mejor de nosotros, a partir de nuestros 3 pilares, que son la docencia, la investigación y la acción social, procurando la calidad y la excelencia que caracteriza a nuestra institución.